Zetapié era el príncipe de Zamunda. Debe ser que el 1.300.000 euros de sus diamantes talla princesa son peccata minuta. Códigos éticos vendo que para mí no tengo. Comienza la semana horribilis del gobierno con un calendario infernal. Familia de Más Me Quejo, agarraos fuerte a la silla porque empezamos la semana fuerte cargados de filtraciones. Ana Rosa abre llamando a Zapatero el príncipe de Zamunda y anunciando la semana más horribilis que ha vivido este gobierno. Begoña ante el juez Peinado, la directora de la Guardia Civil en el Senado por sus encuentros con Leire, Zapatero ante el juez Calama a explicar de dónde vienen las joyas de los Romanov, y la fiscal general declarando el viernes. Y mientras Ana Rosa lo desgranaba, Rafa Latorre en Onda Cero lo resumía con un dato que lo pone todo en perspectiva. Zapatero está siendo investigado por 6 delitos. El exfaro moral del socialismo con 6 delitos encima de la mesa. Mientras tanto, el exministro Miguel Sebastián sale en defensa de Zapatero con un argumento sobre las joyas que un locutor le desmonta en 10 segundos, recordándole algo que él mismo firmó, porque resulta que Zapatero lo prohibió expresamente en el BOE. Y de paso aparece en La Sexta el prototipo de votante del PSOE del libro, y lo que dice explica mejor que cualquier encuesta por qué este partido sigue acumulando millones de votos a pesar de todo lo que está saliendo. Y para rematar, Pablo Iglesias en modo Maduro contándonos lo que le gustaría que les pasara a todos los que no piensan como él. Y quédate hasta el final porque mientras Begoña declaraba ante el juez, Sánchez hacía algo en silencio que cuando lo veas vas a entender por qué a este gobierno los jueces actuales le preocupan cada vez menos. Y se han filtrado los correos internos del PSOE que demuestran quién daba las órdenes a Leire. Todo apunta al mismo sitio de siempre. Pero antes de arrancar, si quieres estar al corriente de todas las polémicas y la actualidad política española, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos al lío. Ana Rosa lleva semanas cargando sus cañones contra Zapatero. Esta mañana los ha disparado todos a la vez. Y lo ha hecho con una precisión y un ingenio que hay que escuchar entero. Vuelve el algarrobo. Como si fuera de la banda de Curro Jiménez, el juez Calama acusa a Zapatero de contrabando, un delito con muchísima tradición en el folclore español desde la época de los bandidos en Sierra Morena. Otro conocido bandido, este real, fue el Tempranillo. El Tempranillo se forjó un mito parecido al de Robin Hood. En el caso de Zapatero, nada indica que fuese a repartir las esmeraldas de Zambia. Zetapié era el príncipe de Zamunda. Ahora dice su exministro Miguel Sebastián que lo habitual era quedarse con los regalos cuando eres ministro porque no hay protocolo. Sí lo había. Zapatero publicó en el BOE un código ético que prohibía a sus ministros quedarse con ningún regalo caro. Debe ser que el 1.300.000 euros de sus diamantes talla princesa son peccata minuta. Códigos éticos vendo que para mí no tengo. Hoy lunes declara ante el juez Peinado, la mujer del presidente, que se va a perder el partido de la Roja. Aquí tenemos nuestro propio mundial de la corrupción. Mañana martes comparece en el Senado la directora de la Guardia Civil por sus encuentros con la superagente 86 de Ferraz, Leire Díez, que está como el martini de James Bond, agitada pero no revuelta. Nuestro propio mundial de la corrupción, con calendario incluido. Y mientras Ana Rosa lo resumía así, Rafa Latorre en Onda Cero añadía el dato que lo pone todo en perspectiva. 6 delitos. Está siendo investigado por 6 delitos José Luis Rodríguez Zapatero y su credibilidad llega exhausta a su declaración. Es un mentiroso que ha sido cazado en flagrante mentira. No solo por aquellos que ya desconfiaban de su permanente exhibición de bondad, sino por aquellos amigos que ya se están cayendo del guindo, porque pusieron su prestigio a su servicio y así han sido arrastrados con él al pozo de la falta de credibilidad. Le estoy hablando, por ejemplo, del buen Luis Arroyo, director del Ateneo y fugaz portavoz de Zapatero, que fue por los medios del hombre asegurando muy ufano que las joyas eran parte de la herencia de Sonsoles y que apenas tenían un valor de 30.000 euros. Dando lecciones, por cierto, a los medios, por haberse precipitado al tasar en elevadas cifras lo que no era más que una minucia, ¿no? El juez ha abierto una pieza separada para investigar a Zapatero por delito fiscal y contrabando de joyas. Así que el expresidente ha pasado de ser el faro moral del socialismo a ser un presunto contrabandista de joyas. Hablamos de un botín de 1.300.000 euros. Y de algunas piedras preciosas de origen africano, que a saber qué peripecias han exigido para ser traídas a Europa y a la calle Ferraz y a la caja fuerte de Zapatero. 6 delitos. El faro moral del socialismo, el que nos daba lecciones de convivencia, de paz y de valores, con 6 delitos encima de la mesa, y las joyas de los Romanov en la caja fuerte. Y conviene saber qué hay exactamente en esa caja fuerte para entender la magnitud de lo que estamos hablando. La joya más valiosa de Zapatero, fíjense, es este collar de oro blanco de 18 quilates, con diamantes, 2 esmeraldas, provenientes de Zambia, valorado en 278.000 euros. También hay un collar de Tailandia, de 13 zafiros rodeados con diamantes, valorado en 220.000 euros. Aquí lo estamos viendo a continuación. Fíjense. 278.000 euros solo el collar.
Y encima la UCO señala que los directivos de Plus Ultra le citaban como la persona clave para el rescate de la aerolínea, que una consultora de su amigo pagó más de 730.000 euros a Zapatero y a sus hijas, coincidiendo en el tiempo con esas gestiones. El príncipe de Zamunda, como dice Ana Rosa, pero con facturas. ¿Crees que Zapatero puede salir de la declaración ante el juez Calama esta semana con algún argumento creíble? Te leo en comentarios. Y mientras Zapatero se preparaba para declarar ante el juez, su exministro Miguel Sebastián decidía que era buen momento para salir a defenderle en público. El mismo que en 2008 entregó sus propias joyas a Patrimonio Nacional, sale ahora a decirnos que Zapatero hizo bien en no hacerlo. La coherencia, como siempre, es lo primero. Pero ojo, que no es el único. Miguel Sebastián, ministro de Zapatero y exdirectivo del Gates Center, el think tank pro-chino que impulsó el expresidente, se acaba de descolgar con un artículo en El Diario que da literalmente vergüenza ajena, pues entre otras cosas dice que eso de recibir joyas siendo político es algo muy normal cuando vas de visita oficial a países árabes. Que allí es tradición hacer esas cosas y que claro, tratándose de un regalo, Zapatero hizo muy bien en quedárselo porque, atención, se trata de un regalo personal y entonces no existía la obligación de declararlo. ¿En serio? ¿Nos tomas el pelo, Sebastián? ¿Es que acaso piensas que somos imbéciles? De hecho, el propio Sebastián reconoce en su artículo que él mismo recibió joyas en un viaje que hizo a Arabia Saudí en junio del año 2008. Que eso es algo habitual, que muchos antes que él se quedaron esos regalos porque eran a título personal, pero que, tras debatirlo mucho con su equipo, decidió comunicarlo y entregar las joyas a Patrimonio Nacional a modo de inventario para exhibirlas en una vitrina del ministerio. El exministro que entregó sus propias joyas en 2008 saliendo a decirnos que Zapatero hizo bien en no hacerlo, y titulando el artículo La hipocresía de las joyas de Zapatero. Mientras Hacienda te cobra por la ropa de segunda mano que vendes en Wallapop. Si tienes la suerte de llamarte Zapatero, las joyas de 1 millón son un regalo personal y no hay protocolo. Si te llamas ciudadano, las declaras o es delito. Así funciona el socialismo patrio. ¿Crees que Miguel Sebastián debería dar más explicaciones sobre por qué él sí entregó sus joyas y defiende que Zapatero no tuviera que hacerlo? Te leo en comentarios. Y mientras todo esto pasaba, el sanchismo seguía a lo suyo como si nada hubiera ocurrido. Pablo Fernández en el programa de Nacho Abad sacando su argumento de siempre. El Consejo General del Poder Judicial está controlado por la derecha y hay que reformarlo en clave progresista. Que es exactamente lo mismo que decir que hay que llenarlo de los suyos, pero con otras palabras. Pues una buena forma sería acabar con el diseño actual del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente controlado por la derecha. Una buena fórmula sería reformar el Consejo General del Poder Judicial en clave progresista, como se pudo hacer la anterior legislatura, porque había una mayoría suficiente. El problema es que el Partido Socialista, en lugar de reformar el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría progresista y plurinacional de la pasada legislatura, pactó con el Partido Popular para que la derecha siguiese controlando el Consejo General del Poder Judicial. Reformarlo en clave progresista. Eso es lo que llaman independencia judicial en el PSOE. Y en La Sexta aparecía esta semana el prototipo de votante sanchista del libro. Una jubilada que explica sin complejos y con una sinceridad que hay que reconocerle por qué este partido sigue acumulando millones de votos a pesar de todo lo que está saliendo. Con el PSOE, en 2 años, a mí me ha subido 100 y pico euros la pensión. Entonces, evidentemente, si a mí me tienes que decir a quién voy a votar al que me dé más dinero, no al que me dé menos. Si solo pensara esto una señora, lo dejaríamos pasar. El problema es cuando son 6 millones como ella, determinando el futuro colectivo de un país entero, votando a quien les suba la pensión mientras los expresidentes acumulan joyas en cajas fuertes sin declarar. Ese es el negocio del sanchismo, y eso explica por qué aguanta. Y para rematar, Pablo Iglesias en modo Maduro, sacando a la luz lo que muchos en la izquierda piensan, pero no se atreven a decir en público. Aunque haya mucha gente que lo crea, igual que hay mucha gente que cree que el fascismo se cura leyendo o viajando, creo que hay que decir que es mentira. Y hay una cosa, y con esto termino, es como nadie se cree que se pueda ganar las elecciones a Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Nadie se lo cree. Total, esto al fin y al cabo son los juegos del hambre. La cosa está en ver si puede gobernar sin Vox, si aumenta la mayoría absoluta y cómo quedan los juegos del hambre entre las fuerzas políticas de la izquierda. Y yo creo que lo que hace falta para ganar a esta señora no es lo que dijo en su momento el candidato del PSOE, que dijo no vamos a tocar los impuestos en la Comunidad de Madrid, no sea que las clases medias se pongan nerviosas. No es la buena forma, no es ese estilo parlamentario para que un periodista diga hay que retirar la camiseta de este diputado que es un gran orador parlamentario. Hacen falta valor y agallas para decirle a esta derecha que les queremos en la cárcel y que vamos a hacer lo que otros no se atrevieron a hacer para meterles en la cárcel. En la cárcel, dicho en televisión, sin pestañear. El mismo que durante años nos habló de democracia, de pluralismo y de justicia social. Venezuela empieza exactamente así, con alguien diciendo que los que no piensan como él merecen la cárcel.
y luego la gente se pregunta por qué lo comparan con Maduro. ¿Crees que el voto cautivo de pensionistas es el escudo que protege al PSOE de cualquier escándalo y que declaraciones como las de Pablo Iglesias deberían tener consecuencias legales? Te leo en comentarios. Y la bomba final, porque hoy han pasado dos cosas a la vez que hay que poner juntas para entender el cuadro completo. La primera, el PSOE ya tiene su plan de contraataque. Y no es un plan cualquiera, es el más ambicioso que hemos visto. El mismo día que Begoña declaraba ante el juez Peinado, el gobierno publicaba en el BOE la mayor convocatoria de jueces y fiscales de toda la historia de la democracia española. 700 plazas, de golpe, hoy. Ahora mismo con una información de última hora, les contábamos antes que el ministro Bolaños anunciaba un anuncio hoy en el BOE. Pues bien, ya tenemos la confirmación de lo que se trataba este asunto. Es que el gobierno convoca hoy en el Boletín Oficial del Estado 700 plazas de jueces y fiscales. Es la mayor convocatoria en la historia de nuestra democracia. 700 jueces y fiscales nuevos, formados, seleccionados y colocados mientras Pese sigue en el poder. El día que su mujer declara. El día que arranca la semana más horribilis de su gobierno. No es una casualidad. Es el plan más mafioso que ha ejecutado este gobierno. Limpiar el tablero judicial y llenarlo de los suyos antes de que los actuales les condenen. Así es como se blindan los que saben que van a perder. Y la segunda cosa que ha salido hoy lo cambia todo. Se han filtrado los correos internos del PSOE relacionados con Leire, y en uno de ellos aparece esto, una orden directa del secretario de Organización para los viajes de Leire, Santos Cerdán ordenando, y la UCO acaba de concluir oficialmente algo sobre Pese que ya no deja ningún margen de duda. Y lo que hay escrito junto a esas iniciales en la agenda demuestra hasta dónde llegaba esto. Y Jaime Mayor Oreja cierra el círculo con algo que Zapatero lleva años intentando que olvidemos. Hoy nos gobierna un mal llamado proceso, que es una negociación que hace Zapatero con ETA, esencialmente para que la mentira pueda reemplazar al crimen. Pero se asocian los dos. Entonces, la mentira de Sánchez, la mentira de Zapatero y el crimen de ETA hoy están unidos. La mentira es algo que se considera que es el mal menor y que es mejor que el crimen, que es el mal mayor. Entonces, ¿cuál es la mentira de Zapatero? La mentira de Zapatero que ha derrotado a ETA, que no ha pactado con ETA, que no ha hecho un proceso, que fundamentalmente lo que se ha producido simplemente es una evolución de las cosas sin acuerdo político. De la manera que el PNV con ETA pues fue una tregua trampa, pactó con ETA. ¿Qué pactó? La autodeterminación. ¿Qué pactaron los catalanes el año 2004 en Perpiñán? La autodeterminación. ¿Qué pactó con Zapatero el mismo año 2004 con ETA? Un proceso. Un proceso en el que tiene ETA la esperanza. Al final está el poder. El contrabandista de joyas, el faro moral del socialismo, el príncipe de Zamunda, el que pactó con ETA mientras nos decía que la había derrotado. Y Pese, confirmado por la UCO, en el centro de todo. Ana Rosa con la semana horribilis y el mundial de la corrupción. Rafa Latorre con los 6 delitos de Zapatero, el exministro Sebastián defendiendo lo indefendible, Pablo Iglesias pidiendo cárcel para la oposición, la jubilada de La Sexta explicando el negocio electoral del sanchismo, el gobierno colocando 700 jueces el día que Begoña declara, y la UCO confirmando que Pese es Pedro Sánchez. ¿Crees que la convocatoria de 700 jueces y fiscales el mismo día que Begoña declara ante el juez es una casualidad o el mayor contraataque que hemos visto de este gobierno? ¿Y crees que la confirmación de la UCO de que Pese es Sánchez cambia algo para los que todavía dudaban? Te leo en comentarios. Dale like ahora, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Nos vemos en el siguiente vídeo.